¿Cuántas veces te has sentido frustrado porque das lo mejor de ti y aún así, tus esfuerzos no rinden frutos? Tal vez trabajas duro, sueñas en grande, pero el resultado sigue siendo escaso. Hoy quiero hablarte de algo que cambia esa realidad. Dios ha establecido una ley espiritual que no solo transforma tus finanzas, sino que alinea tu vida con el fluir de su abundancia. No se trata de suerte ni de fórmulas humanas. Se trata de obediencia divina. Dios te dice, activa esta ley y verás cómo todo comienza a multiplicarse. Este mensaje puede ser el principio de tu cosecha. Sientes ese hueco, esa sensación de haberlo dado todo el día, de haber caminado 1000 horas con esperanza y aún así ver cómo la semilla que sembraste no florece. Te levantas temprano, revisas tus cuentas, entregas horas a tu trabajo o proyecto. Pero al final del día sigues con la misma incertidumbre, el balance no mejora, las facturas siguen ahí, la ilusión se diluye y casi parece un mensaje silencioso que dice, tu esfuerzo no fue suficiente. Tal vez en el fondo has creído que con más trabajo, más sacrificio, más madrugadas, la abundancia llegaría. Pero la realidad te golpea con la misma rutina y el cansancio te acompaña como sombra. ¿Y si no se trata solo de trabajar duro? Aquí es donde Dios te habla al oído con una verdad que retumba dentro de ti. Trabajar sin alinearte con principios espirituales es construir sobre arena. Puede que veas logros, pero no sobreviven a las tormentas. Puede que tengas progreso, pero no progreso sostenido. Puede que tengas ingreso, pero en paz y en sentido, no. Hay una ley espiritual que nadie te enseñó en ese curso de finanzas, ni en ese podcast de emprendimiento, y es la única que divide lo temporal de lo trascendental. Esa ley cambia todo. Abre una puerta que no depende de tu esfuerzo, sino de tu alineación profunda con el fluir divino. Imagínate un río. Si construyes una represa sin saber del agua, puedes tener energía, estabilidad. Pero si no respetas su cauce, la represa tiembla, se agrieta, se colapsa. Igualmente, si tu vida, tu esfuerzo, tu capital no están orientados por ese flujo invisible que Dios provee cuando activas su ley, se construirá sobre terreno inestable. Tu sacrificio será una presa puesta al borde del colapso. Sé que puedes sentir opresión al pensarlo así. No es culpa tuya. Nadie te enseñó a leer el movimiento espiritual de las bendiciones. Por eso te digo al oído, existe una ley espiritual que multiplica tu capital. Y la multiplicación verdadera solo ocurre cuando entiendes que el trabajo sin espíritu es como regar una maceta vacía. Hay una sabiduría ancestral divina que hace que una semilla, aunque pequeña, se convierta en árbol frondoso, y esa sabiduría no se encuentra en Google ni en libros de marketing. Está en el interior de ti, lista para ser activada por tu fe. ¿Recuerdas cuando era niño y jugabas a soplar una bola de nieve? Empezaba pequeña, casi insignificante. Rodaba y rodaba por esa pendiente. Y de pronto, al alcanzar cierta velocidad y masa, parecía imposible detenerla. Eso es lo que pasa cuando activas la ley espiritual adecuada. Lo pequeño empieza a rodar y se convierte en algo imparable. Puede que ahora solo veas granos de arena en tus manos, pero la semilla también fue pequeña. Dios te dice, activa esta ley, y una chispa divina comienza a encender toda una dinámica, una bola de nieve espiritual que transforma no solo tu cuenta, sino tu mente, tu paz, tu propósito. Y no es algo que sientas solo por un instante, es una corriente continua. Porque esta ley espiritual no solo entra una vez, permanece, fluye, se autoalimenta. Se trata de alinearte diariamente, de dejar que lo que hagas sea puente entre tu esfuerzo y el respaldo divino. No es suerte, no es carisma, no es un golpe de inspiración pasajero. Es una ley espiritual, es un principio eterno que funciona bajo una lógica diferente a la humana. Puedes decir, yo lo intenté, leí libros,
Trabajé horas, recorté gastos, hice redes, junté esfuerzo. Hice todo lo que dicen los expertos, pero sigues estancado. El mensaje que necesitas escuchar hoy es: no hiciste algo mal, solo te faltó dar un paso dentro de un diseño divino que estaba más allá de tu conocimiento. Por eso no lo lograste, porque estabas aplicando una lógica terrenal cuando lo que se necesita es una lógica celestial. Y esa lógica viene desde una raíz muy profunda. La alineación espiritual activa la multiplicación real. Tal vez ahora se despierte en ti una chispa de explorador sin brújula. Bienvenido. Dios no te ha dejado sin guía. Él puso una ley espiritual que ya está delineada para ti, esperando que la actives con fe y coherencia. Porque cuando la activas, no solo cambia tu capital, cambian tus relaciones, cambia tu confianza contigo mismo, cambia tu manera de pensar, cambia tu paz, cambia tu identidad, de quien sobrevive a quien es hembrador con propósito divino. Vamos un poco más profundo. Cualquier persona puede trabajar duro. Algunos incluso llegan a tener éxito temporal. Pero tú mereces sucesos permanentes, constancia, vida bendecida. No solo para ti, sino para todos los que te rodean, y más allá de lo que imaginas. La multiplicación que Dios oferta es sistemática. Es una ley espiritual organizada que tú puedes activar hoy mismo. Pero ¿cómo se activa? No es cuestión de palabras mágicas ni de pedir sin un plan espiritual claro. Se activa con estar dispuesto a permitirle a Dios dirigir tu esfuerzo, con crecer más allá de la lógica financiera y pasar a la lógica del reino. Se activa con un lenguaje silencioso y profundo. Señor, te entrego esto. Haz que sea semilla y florezca según tu voluntad. Y lo dices con fe, no de labios hacia afuera, sino con un corazón dispuesto a ser moldeado por Él. Quizá te preguntas, ¿y cómo sé que funciona? Porque está escrito: si siembras lo arbitrario, cosecharás lo arbitrario. Si siembras el espíritu, cosecharás vida. Puedes dejarlo flotando, sin nombrarlo como versículo, porque el poder está en el eco, no en la palabra. No lo digo yo, lo dice la realidad espiritual. Cada reflexión, cada actitud, cada centavo que entregas, cada oración que sale de tu corazón, sembrando gratitud y obediencia, es semilla. Y la característica de la semilla no es medirse hoy por su tamaño, sino por su potencial. La semilla más pequeña puede convertirse en el mayor árbol. Cuando plantas una semilla, comienzas un proceso de transformación que no depende de ti, sino de la ley espiritual de Dios. En este primer paso te invito a que revises tu rutina diaria. ¿Está alineada con esta ley o solo responde al esfuerzo humano? ¿Es una carrera solitaria o te sientes acompañado por algo más grande? Porque ahí está el quiebre. Si estás en esa línea de la soledad o de la desconexión, es el momento de retroceder unos pasos, respirar hondo y atreverte a volver a iniciar el camino. Ahora con un nuevo fundamento. Y si ya viste señales de cambio, pero te preguntas si es real, puede que estés sintiendo el preámbulo de esa bola de nieve de bendiciones. Es cuando justo después de sembrar, empieza a moverse algo en tu interior que no puedes controlar ni explicar, pero sientes que vale la pena continuar. No te voy a dejar sin acción. Hoy, elige conscientemente alinear tu mañana con esta ley espiritual. En lugar de dormir pensando en tus deudas, reza algo sencillo. Señor, te entrego mi esfuerzo. Multiplícalo según tu ley. Haz que florezca según tu propósito. No con intenciones humanas ni listados de deseos, sino con una fe sincera que nace al ver que tus días no han sido en vano. Solo ha faltado un ingrediente: la activación espiritual consciente. Hazlo ahora. Mientras lees o escuchas esta parte, haz una pausa, respira y di esas palabras en silencio, con intención. Si lo hiciste, escuchaste ese susurro dentro de ti que dijo, vamos. O solo notaste un paso más ligero. Es la señal de que la ley empezó a activarse. Eso no es imaginación.
Es el primer destello de la bola de nieve espiritual. Hoy tienes el derecho de abrazarlo. Hoy tienes el derecho de creerlo. Hoy tienes el derecho de empezar esa sinfonía divina que mezcla tu esfuerzo con el poder de Dios. Ahora bien, puede que pienses, ¿y cómo sé si funcionará? ¿Cómo sabré que no es solo un cambio de sentimiento? La respuesta estará en lo siguiente que viene. Más adelante, te enseñaré cómo cultivar esa ley espiritual, cómo alimentarla en tu vida diaria, cómo remover los bloqueos y cómo activarla con fuerza y constancia. Pero por ahora quiero que guardes este momento, como si fuera una semilla recién plantada, invisible a los demás, pero poderosa. No necesitas verlo ahora para creerlo. Tu tarea es seguir. La ley está sembrada, ahora comienza su ciclo. Sigue creyendo. Sigue activando. Y sobre todo, sigue abierto a que lo pequeño crezca hasta convertirse en un río de bendición constante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que otros sí prosperan, aunque no se esfuerzan tanto como tú? ¿Por qué algunos logran ver frutos abundantes mientras tú, a pesar de tanto sacrificio, sigues viendo apenas brotes débiles que no terminan de florecer? No es injusticia, no es suerte. Es una ley que opera de forma invisible, pero infalible. Y esa ley es tan simple como poderosa. No puedes cosechar lo que no has plantado. Y no se trata solo de dinero. Esta es una ley universal que aplica en todas las áreas de tu vida. No puedes cosechar respeto si no siembras integridad. No puedes cosechar amor si no siembras tiempo y comprensión. No puedes cosechar abundancia si solo siembras quejas, dudas y temor. Es ahí donde Dios, con voz firme y amorosa, te dice: tu cosecha comienza en el terreno de tu corazón. Imagínate a un agricultor que sale cada día al campo, se para frente a la tierra y le exige: dame fruto, quiero ver espigas, quiero recoger mi cosecha. Pero si nunca sembró una sola semilla, ¿cómo puede esperar recoger algo? Sería absurdo, ¿verdad? Sin embargo, muchos viven así su vida. Esperan resultados, milagros, abundancia, sin haber sembrado nada que lo respalde. Y no lo hacen por maldad, lo hacen por ignorancia. Nadie les enseñó que el reino de Dios opera con una lógica distinta. Aquí, si siembras en fe, cosechas en bendición. Aquí, si plantas obediencia, recoges propósito. Aquí, si entregas desde tu escasez, se activa una abundancia que no entiende de cálculos humanos. Yo lo viví. Hubo una etapa en mi vida donde trabajaba sin descanso, buscando resultados inmediatos. Pero mis días eran como campos áridos, con tierra dura, reseca. No entendía por qué mis esfuerzos no florecían. Hasta que un día, en medio del cansancio, me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué he estado sembrando realmente? No hablo solo de acciones. Hablo de pensamientos, de palabras, de actitudes. Y al mirar hacia atrás, me di cuenta de que muchas veces sembré desde el temor, desde la ansiedad, desde la obligación. Y claro, eso fue exactamente lo que coseché: preocupación, desgaste, frustración. Ahí fue cuando comprendí esta verdad. Todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que dices, es una semilla. No hay neutralidad. Cada palabra que pronuncias tiene un destino. Cada pensamiento que sostienes es una raíz que se extiende. Y cada acción que tomas, incluso la más pequeña, tiene el potencial de convertirse en una gran cosecha o en un campo sin fruto. Dios no está esperando tu perfección. Está esperando tu disposición a sembrar correctamente. Porque cuando siembras desde la fe, cuando eliges entregar tu mejor actitud, tu mejor energía, tu mejor esfuerzo, incluso cuando nadie lo ve, estás activando esa ley espiritual que no falla. Esa ley que dice: lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y esto no es amenaza, es promesa.
Porque si estás sembrando desde el lugar correcto, lo que viene es tan grande que no podrás contenerlo. Imagínate tu vida como un terreno. Algunos rincones están vacíos, otros llenos de maleza, y otros más ya muestran pequeños brotes. ¿Qué harías si supieras que en ese mismo terreno puede crecer un bosque de provisión, de paz, de oportunidades? Lo primero sería limpiar, preparar el suelo, arrancar lo que no sirve y empezar a sembrar con propósito. Así es tu alma hoy. Dios está mostrándote qué áreas necesitan atención, qué pensamientos necesitas reemplazar, qué palabras necesitas cuidar. Porque la siembra no es solo un acto externo, empieza en lo invisible. ¿Cuántas veces has sembrado quejas en lugar de gratitud? ¿Cuántas veces sembraste indiferencia, esperando cosechar amor? ¿Cuántas veces sembraste escasez en tu mente, declarando que no alcanza, no se puede, esto es demasiado difícil? Y lo más increíble es que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Pero oye, al despertar esta conciencia, algo cambia. Hoy es el momento de tomar control de tu siembra. Hoy es el día en que decides plantar palabras de vida, pensamientos de fe, actos de obediencia. Hay una historia que siempre me mueve profundamente. Una mujer había perdido casi todo. Vivía con lo mínimo. Y sin embargo, cada semana apartaba una pequeña parte para bendecir a otros. Muchos la juzgaban. Le decían que estaba siendo imprudente, que debía guardar para ella. Pero ella respondía: yo siembro porque sé quién es mi proveedor. Pasaron los años, y un día, sin buscarlo, recibió una bendición tan grande que cambió su vida y la de su familia. No fue coincidencia, fue cosecha. Fue el resultado de una fe sembrada día tras día, incluso cuando el suelo parecía seco. Tal vez hoy sientes que estás sembrando en un desierto, pero quiero que sepas esto. Dios no necesita tierra fértil para hacer brotar vida. Él solo necesita que tú siembres con fe. Porque la semilla, cuando es entregada con propósito, rompe la lógica natural. Y aunque no veas resultados de inmediato, cada semilla está trabajando bajo tierra. Cada oración que haces, cada acto de generosidad, cada pensamiento de confianza, es una raíz extendiéndose, preparándose para romper la superficie y manifestarse en formas que no puedes imaginar. La clave está en la constancia. La mayoría de las personas siembran por un tiempo y luego se detienen porque no ven resultados. Pero el verdadero agricultor no abandona el campo solo porque el brote no aparece en una semana. Él sabe que hay un proceso, sabe que la semilla necesita tiempo, necesita cuidado, necesita protección. Así es tu fe. No se trata de sembrar una vez y luego esperar el milagro. Se trata de adoptar la siembra como un estilo de vida, una forma de caminar con Dios, de confiar en su calendario, no en el tuyo. Y aquí viene algo que puede ser incómodo, pero necesario. No toda tierra produce fruto. Hay terrenos que necesitan ser trabajados, limpiados, transformados. ¿Qué pasa si estás sembrando en relaciones tóxicas? En pensamientos negativos, en ambientes donde no hay crecimiento. Tal vez parte de tu siembra está siendo desperdiciada porque el terreno no es fértil. Hoy, Dios quiere que mires dónde estás plantando, porque no basta con sembrar, hay que sembrar en tierra correcta. Hazlo práctico. Esta misma noche, antes de dormir, escribe 3 cosas que has estado sembrando últimamente, y sé honesto. Luego escribe 3 cosas que deseas cosechar. Si no hay coherencia entre ambas listas, ya sabes por dónde empezar. Ajusta tu siembra. No es tarde. El terreno sigue esperando, y Dios sigue dispuesto a hacer brotar vida si tú haces tu parte. Visualiza esto. Estás frente a un campo inmenso. En tus manos, un saco de semillas. Cada palabra tuya es una semilla. Cada decisión que tomas es otra más. ¿Dónde las lanzas? ¿Las dejas caer por costumbre? ¿Por impulso? ¿Por miedo?
¿O eliges plantarlas con propósito, con fe, con visión? Porque lo que decidas hoy, lo vivirás mañana. Y lo que te niegues a sembrar hoy, lo lamentarás más adelante cuando el campo esté vacío. Pero aquí viene la esperanza más grande. Nunca es demasiado tarde para comenzar a sembrar correctamente. Incluso si por años sembraste en el lugar equivocado. Incluso si pensaste que todo estaba perdido. Dios es capaz de restaurar tu terreno. Él puede tomar el campo más árido y hacerlo florecer. Lo ha hecho antes, lo hará contigo. Solo necesita que confíes, que sueltes las excusas, que tomes la decisión de empezar, aunque sea con una sola semilla de fe. Hoy es día. El día en que dejas de mirar el campo de los demás y empiezas a trabajar el tuyo. El día en que te das cuenta de que tu futuro no depende del gobierno, del mercado, ni de la economía global. Depende de lo que siembras en tu interior y en tu entorno. Y cuando esa siembra está alineada con Dios, nada ni nadie puede impedir que florezca. Sigue sembrando, incluso cuando no veas nada, incluso cuando te llamen ingenuo, incluso cuando el suelo parezca seco. Porque el que siembra con lágrimas, recogerá con alegría. Y esa alegría no será casualidad. Será la manifestación inevitable de una ley espiritual que no falla, que no olvida, que no se atrasa. Dios ve cada semilla, y cada una tiene un destino de multiplicación. Sabes que hay momentos en la vida en los que, a pesar de todo el esfuerzo, todo sigue igual. Te esfuerzas, trabajas más horas, te organizas mejor, recortas gastos, haces todo lo que los expertos recomiendan, pero no ves un cambio real. Es como si algo estuviera bloqueando el flujo, como si hubiera un grifo espiritual cerrado, impidiendo que las bendiciones caigan sobre tu vida, y quizás lo has sentido sin poder explicarlo. Una sensación interna de que hay algo que no estás haciendo bien, aunque no sepas qué es. Hoy quiero hablarte de algo que no es cómodo, pero es poderoso. Algo que transforma radicalmente tu relación con la provisión, el acto espiritual de dar. No solo por deber, no solo por tradición, sino como un principio de activación divina. Porque Dios no multiplica lo que se retiene por miedo. Él multiplica lo que se entrega con fe. Puede sonar contradictorio. Dar para recibir. Soltar para que llegue más. Entregar en escasez, esperando cosechar en abundancia. Pero es exactamente así como opera el reino. Y ese principio tiene dos caras inseparables: el diezmo y la generosidad. Uno activa el compromiso, el otro activa el corazón. Recuerdo una etapa de mi vida en la que cada centavo contaba. Literalmente, tenía lo justo para cubrir lo básico. Y aún así, cada vez que recibía algo, apartaba una parte para dar. A veces era poco, pero era de corazón. Había días que lo hacía temblando. No porque no creyera, sino porque mi mente luchaba con el miedo. ¿Y si esto es todo lo que tengo por ahora? Pero algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. Como una voz que me decía: no estás perdiendo, estás sembrando. Lo que sucedió después fue inesperado. No fue inmediato. No fue espectacular. Fue silencioso, pero progresivo. Puertas que no buscaba comenzaron a abrirse. Personas que no conocía comenzaron a llegar. Oportunidades que ni imaginaba comenzaron a manifestarse, y no entendía por qué. Hasta que miré hacia atrás y me di cuenta. No estaba siendo premiado. Estaba viviendo el resultado de una ley espiritual en acción. Porque cuando cuando sueltas, cuando entregas con intención espiritual, activas una corriente que no depende del sistema humano. Entras en el flujo del reino. Pero no se trata solo de dar dinero. Se trata de entender que cada vez que das, le estás diciendo a Dios: confío en ti más que en mis recursos. Mi seguridad no está en lo que tengo, sino en lo que tú eres capaz de hacer. Y cuando haces eso, algo cambia en el mundo espiritual. No estás negociando con Dios.
estás alineándote con su diseño, porque la generosidad es una de las expresiones más puras de fe. Ahora bien, el diezmo. ¿Por qué es tan incómodo hablar de él? Porque toca una fibra muy íntima. Nuestro dinero está ligado a nuestras emociones, a nuestra seguridad, a nuestro sentido de control. Y eso es precisamente lo que Dios quiere transformar. Él no necesita tu dinero. Él quiere tu corazón. Pero sabe que, muchas veces, el corazón va detrás de donde ponemos nuestro tesoro. Por eso el diezmo no es solo un mandato. Es una herramienta de libertad. Porque cuando lo das, estás declarando que tu economía no está gobernada por el miedo, sino por la fe. Muchos ven el diezmo como una obligación, otros como una carga. Pero lo que no han comprendido es que el diezmo no es un pago, es una llave que abre puertas invisibles, que establece cobertura, que rompe maldiciones, que protege lo que tienes y prepara el terreno para lo que viene. No es superstición, es principio espiritual, es obediencia con propósito. Tal vez estás pensando, pero ahora mismo no me alcanza ni para lo básico. ¿Cómo voy a dar? Justamente ahí está el poder. Dar cuando todo sobra no activa fe. Es cuando das desde la escasez, desde la vulnerabilidad, desde la necesidad, que ese acto se convierte en una declaración poderosa. Mi provisión no depende del saldo de mi cuenta. Depende del Dios que suple en cada temporada. Y aquí quiero que lo veas como una imagen. Imagina que estás de pie frente a un río. Tienes en tus manos una jarra. La mayoría vive con miedo de vaciar esa jarra. Temen que si la derraman, no habrá más. Así que la protegen, la guardan, la vigilan. Pero ¿qué sucede con el agua estancada? Se pudre, se contamina, se pierde. El agua fue diseñada para fluir. Así también tu provisión. Cuando entregas, vacías tu jarra, pero solo para que Dios la vuelvas a llenar. Y no con la misma cantidad, sino con abundancia, rebosante, buena medida, apretada, remecida. Esta es la lógica del reino. Y aquí está la belleza. Dios no mide el monto, es el corazón. No importa si puedes dar mucho o poco. Lo que importa es si das con propósito, con gratitud, con expectativa. Porque cada vez que das, no estás perdiendo. Estás sembrando. Y lo sembrado nunca regresa igual. Siempre regresa multiplicado. Quizás has escuchado que Dios bendice al dador alegre, pero tal vez no entiendes por qué. Porque el que da con alegría no solo entrega dinero, entrega confianza. Y eso es lo que toca el corazón de Dios. Él no necesita tu riqueza, necesita tu disposición a confiar. Y si te cuesta, está bien. A todos nos cuesta al principio. Es un músculo espiritual que hay que ejercitar. Pero empieza donde estás, con lo que tienes, y hazlo con fe. No por obligación, no por presión, sino como un acto de amor, como una respuesta al Dios que siempre ha estado ahí, incluso en los días más difíciles. Piensa en las veces que estuviste al límite, y aún así no te faltó lo esencial. Tal vez no llegó lo que querías, pero llegó lo que necesitabas. Eso no fue casualidad, fue provisión divina. Y si Dios fue fiel entonces, ¿por qué no habría de serlo ahora? Él no cambia, pero tú sí puedes cambiar la forma en que te relacionas con tu economía. Puedes pasar de ser esclavo del miedo a ser administrador del reino. Puedes pasar de acumular por inseguridad a liberar por fe. Te invito a hacer algo que quizás nunca hiciste. Ora sobre tu dinero. Sí, tal cual. No solo para pedir más. Ora para pedir sabiduría. Para pedir guía sobre cuánto dar, dónde dar, cómo dar. Porque dar sin dirección puede convertirse en desperdicio. Pero dar con dirección espiritual se convierte en siembra con propósito. No te preocupes por la cantidad. Preocúpate por la intención. Hazlo desde el alma y hazlo con disciplina. No cuando te sobre, sino como parte de tu vida espiritual. Porque tu economía no es un área separada de tu fe.
es parte de tu adoración. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver milagros donde antes veías límites. No estás solo en esto. Cada persona que ha aprendido a dar con propósito ha pasado por esa tensión interna. Pero cuando cruzas esa línea, cuando das ese primer paso, algo se desbloquea. La ansiedad disminuye, la paz aumenta, y eso que parecía ilógico empieza a producir frutos. Porque Dios no es deudor de nadie. Todo lo que entregas con fe, Él lo toma, lo transforma y lo devuelve en forma de puertas abiertas, de provisión inesperada, de estabilidad que no se explica con números. Y aquí está lo más poderoso. Cuando das, no solo transformas tu economía, transformas tu mente. Porque comienzas a vivir desde la abundancia del reino, no desde la carencia del mundo. Dejas de enfocarte en lo que te falta y comienzas a reconocer lo que ya tienes. Y esa gratitud se convierte en un imán para nuevas bendiciones. ¿Estás dispuesto a probar este principio? ¿Estás listo para activar el flujo? No esperes a tener lo suficiente. Empieza con lo que tienes. Como la viuda que solo tenía unas monedas, pero las dio con todo su corazón. Jesús no vio el monto, vio la fe. Y esa fe sigue hablando hoy. Entonces te pregunto, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué estás dispuesto a entregar? Porque ahí, justo ahí, comienza la multiplicación. No cuando recibes, sino cuando das. No cuando acumulas, sino cuando liberas. No cuando entiendes todo, sino cuando confías sin ver. La ley ya está escrita. El flujo está esperando. Solo falta que tú actives el primer paso. ¿Alguna vez sentiste que el dinero entra, pero se va como agua entre los dedos? No importa cuánto ganes o cuán fuerte trabajes, siempre parece faltar. Siempre hay un hueco que lo absorbe todo. Y aunque has hecho presupuestos, ajustes, planes, nada cambia de fondo. Entonces llega la frustración, la duda, y esa pregunta que duele. ¿Será que Dios me está reteniendo algo? No se trata de castigo, se trata de orden. Dios es un Dios de propósito, pero también de estructura. Y por mucho que quieras activar leyes espirituales, si el terreno donde esas leyes deben manifestarse está lleno de caos, los frutos no pueden crecer. Puedes tener la mejor semilla, el mejor clima y la mejor fe. Pero si la tierra está llena de escombros, la cosecha no te llegará. Porque el desorden espiritual, mental o financiero no es terreno fértil. Es estancamiento. No estás maldito. No estás siendo ignorado por el cielo. Estás siendo llamado a limpiar. Durante años pensé que la clave estaba solo en creer. Y sí, creer es poderoso. Pero cuando revisé mis finanzas, me di cuenta de que creía mucho y ordenaba poco. Había deudas que ignoraba, compromisos que aplazaba, gastos que justificaba. Y ahí estaba el nudo. Pedía multiplicación, pero vivía en desorganización. Y no hay multiplicación donde hay desorden. Dios no bendice estructuras inestables. Cuando entendí eso, algo cambió profundamente. Dejé de orar solo por más dinero y empecé a orar por sabiduría. Dejé de buscar milagros inmediatos y comencé a buscar transformación interior. Y ahí, justo ahí, comenzaron a abrirse caminos. El desorden no siempre es visible. A veces vive en tus decisiones postergadas, en tus emociones no sanadas, en tu manera de relacionarte con el dinero. Tal vez nunca aprendiste a manejarlo. Tal vez tu historia familiar te enseñó a tenerle miedo o a sentir culpa por tenerlo. Y sin darte cuenta, llevas esa carga dentro de ti. Pero Dios no quiere que vivas así. Él quiere liberarte. Y la liberación comienza poniendo orden. Observa cómo usas tus recursos, no desde el juicio, sino desde la conciencia. ¿A dónde va tu dinero cada mes? ¿Cuáles gastos no están alineados con tu propósito? ¿Qué hábitos están saboteando tu estabilidad? Preguntas así no buscan culparte, sino despertarte. Porque solo cuando ves el caos, puedes empezar a transformarlo. Y no lo harás solo. Dios está dispuesto a ayudarte en cada paso.
pero necesita que seas honesto. Recuerdo cuando, por primera vez, me senté a mirar mis números sin miedo. Tenía una hoja en blanco y una pluma. Empecé a anotar todo: ingresos, egresos, deudas, compromisos olvidados. Me temblaban las manos, pero cuanto más escribía, más sentía que estaba liberando un peso, porque el desorden esclaviza, pero el orden libera. El orden te permite ver con claridad, tomar decisiones, recuperar el control. Y es ahí cuando la bendición encuentra espacio para manifestarse. No se trata de ser experto en finanzas, se trata de ser obediente en tu administración, porque todo lo que tienes te fue confiado, no solo para cubrir tus necesidades, sino para cumplir un propósito. Y si ese recurso se pierde en la confusión, no puede alcanzar su destino. Mira tu entorno también. El desorden externo refleja muchas veces el interno. Tu escritorio, tu cartera, tu habitación, todo habla, no de perfección, sino de intención. Hay personas que viven rodeadas de caos y se han acostumbrado tanto a él que ya no lo notan. Pero el alma sí lo nota y se cansa, porque el desorden no solo bloquea la provisión, bloquea la paz. Dios es orden. Desde la creación del mundo hasta la estructura del cuerpo humano, todo en él es armonía. ¿Cómo puede entonces bendecir un sistema que opera desde la confusión? Por eso hoy te dice: limpia, no para castigarte, para prepararte. Y cuando decides ordenar, algo se activa. Se liberan recursos, se multiplican oportunidades, no porque aparezcan mágicamente, sino porque ahora puedes verlas. Ahora tienes espacio para recibirlas. Porque el desorden, más que una limitación externa, es una ceguera espiritual. Te impide ver lo que ya tienes y lo que está por venir. No necesitas resolverlo todo en un día. Solo necesitas empezar. Toma una libreta, anota tus ingresos, tus gastos fijos, los innecesarios, las deudas. No importa si duele. Esa hoja es tu primer paso hacia la libertad. Y no estás solo. Cada número que escribas es una oración silenciosa que dice: estoy listo, Señor. Enséñame a ser buen administrador. Y no te frustres si descubres que has cometido errores. Todos lo hacemos. Lo importante es no quedarte ahí, porque lo que no se enfrenta, te domina. Pero lo que se enfrenta, se transforma. Y ese acto, aparentemente simple, de escribir tus números, de enfrentar tu realidad, es en realidad un acto profundo de sanidad espiritual. También es momento de revisar qué representa el dinero para ti. Porque muchas veces el problema no está en el recurso, sino en la creencia que lo rodea. Si en tu mente el dinero es sucio, complicado, fuente de división, inconscientemente lo vas a rechazar. Dios puede estar queriendo enviarte bendiciones, pero tú, desde adentro, estás bloqueándolas. Y ese bloqueo no se rompe solo con oración, se rompe con revelación, con entendimiento, con disposición a sanar tu historia financiera. A veces eso implica perdonar a quien te estafó, a quien te criticó cuando tenías éxito, a quien te hizo sentir menos por no tener suficiente, incluso a ti mismo, por decisiones pasadas, porque el desorden también vive en las emociones. Y mientras no limpies esas heridas, seguirás repitiendo ciclos. Pero cuando decides sanar, el orden comienza a fluir desde adentro, y lo que se alinea en tu alma se refleja en tu entorno. Establece un plan, no para controlarte, sino para liberarte. Decide cuánto necesitas para vivir con paz. ¿Cuánto puedes ahorrar? ¿Cuánto puedes dar? ¿Cuánto estás dispuesto a soltar para no volver a caer en el caos? Y hazlo con fe, pero también con estructura. Porque la fe no es enemiga del orden, es su complemento. Y una vez que el orden comience a instalarse, verás algo maravilloso. Pequeños milagros empezarán a suceder. Un gasto inesperado será cubierto.
Una deuda se reducirá antes de lo previsto. Una oportunidad que no esperabas llegará, no porque hiciste algo mágico, sino porque limpiaste el terreno para que lo divino se manifieste. Y cuando el cielo ve un corazón dispuesto a ordenar lo que tiene, responde con más. No permitas que el miedo te paralice. Dios no te está señalando tus fallas para juzgarte, te las está revelando para liberarte. Porque Él no quiere que vivas con ansiedad financiera, con inseguridad, con confusión. Quiere verte pleno, estable, preparado. Pero para eso necesitas permitirle que te muestre lo que debes ordenar. Tu economía puede florecer, tus finanzas pueden alinearse, tu vida puede cambiar. Pero todo comienza con este acto simple y valiente: poner en orden lo que has descuidado. Y mientras lo haces, algo profundo se activa en ti. Un nuevo respeto por tus recursos. Una nueva valoración por cada bendición. Una nueva visión para administrar lo que viene. Porque ya no vives desde la carencia. Vives desde el propósito. Y eso, querido, lo cambia todo. A veces no es el mundo el que te limita. Es tu mente. No son las puertas cerradas. Es la manera en la que ves esas puertas. Puedes tener talento. Puedes tener buenas oportunidades. Puedes estar rodeado de personas que te animan. Pero si dentro de ti llevas una mentalidad de escasez, nada florece. La mente no solo piensa, la mente construye. Es la tierra donde germinan tus pensamientos, tus decisiones y tus hábitos. Y si esa tierra está contaminada por años de miedo, de culpa, de creencias equivocadas, no importa cuánta agua espiritual derrames sobre ella, nada crece con fuerza. Porque no basta con creer que Dios quiere bendecirte. Tienes que pensar como alguien que ya fue bendecido. Solo entonces puedes actuar como alguien que está listo para recibir. Desde pequeños, nos entrenaron para temer al dinero o para idolatrarlo. Pero casi nunca nos enseñaron a verlo como lo que realmente es. Una herramienta en manos de quien está alineado con un propósito. Crecimos escuchando frases como: el dinero cambia a las personas. No se puede tener todo. Los ricos son egoístas. Si tienes mucho, alguien más tendrá poco. Y aunque hoy ya no las repitas en voz alta, esas ideas siguen operando en el fondo, como un virus silencioso que distorsiona tu relación con la abundancia. Cuando no limpias esas raíces, tu mente no puede sostener lo que Dios quiere darte. Porque, aunque tu espíritu esté listo para recibir, tu mente se asusta, sabotea, posterga. Empiezas a ver oportunidades, pero dudas. Se te presentan conexiones, pero desconfías. Llega una bendición inesperada y enseguida piensas: esto no va a durar. Así, sin darte cuenta, frenas el flujo que tú mismo pediste. La multiplicación que Dios planeó para ti no comienza en tu cuenta bancaria. Comienza en tus pensamientos. Por eso necesitas renovar tu mente. No solo cambiar ideas sueltas, sino deshacer estructuras enteras que no vienen de Dios. Porque lo que piensas determina lo que sientes. Lo que sientes moldea tus decisiones. Y tus decisiones definen tu cosecha. Tu mente es el filtro a través del cual interpretas la realidad. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y reaccionar de forma opuesta. Una ve una crisis, la otra ve una oportunidad. Una ve escasez, la otra ve espacio para sembrar. Y la diferencia no está en lo externo, está en el enfoque. Por eso Dios insiste tanto en transformar tu interior antes de transformar tus circunstancias. Porque de nada sirve un milagro afuera si dentro de ti no puedes sostenerlo. Hay personas que reciben dinero y lo pierden en semanas. No porque sean irresponsables, sino porque su mentalidad no ha sido entrenada para administrar. No se trata de números, se trata de identidad. Si te ves a ti mismo como alguien que siempre vive a la límite, eso es lo que sostendrás incluso si tus ingresos aumentan. Pero si empiezas a verte como alguien capacitado, digno, responsable,
canal de bendición, entonces cada recurso que recibas encontrará dirección. No puedes ser canal de provisión si tu mente sigue siendo recipiente de duda. El canal permite fluir. El recipiente retiene por temor a que no vuelva. ¿Cuál de los dos estás siendo hoy? ¿El que acumula con miedo o el que libera con fe? Cuando limpias tu mente de esas creencias limitantes, todo cambia. Dejas de ver los precios como enemigos y los ves como oportunidades. Dejas de sentirte pequeño frente a los desafíos y comienzas a sentirte equipado. Dejas de posponer decisiones por miedo al error y comienzas a actuar desde la convicción. Y eso no es motivación superficial, es transformación profunda. Recuerdo una etapa en la que mis ingresos aumentaron de forma notable, pero en lugar de sentir seguridad, sentía ansiedad. No sabía cómo administrarlo. Temía perderlo. Dudaba de mi capacidad. Hasta que entendí que Dios no me estaba probando en la cantidad, sino en la mentalidad. Me estaba diciendo, no quiero que vivas con miedo a perder. Quiero que vivas con visión para multiplicar. Ese fue el momento en que empecé a trabajar más en mi interior que en mis cuentas. Comencé a escribir mis pensamientos, a identificar qué ideas seguían operando en mi mente sin invitación. Me di cuenta de que muchas veces repetía frases como, esto no me va a durar, ya vendrá algún imprevisto, mejor no me ilusiono. Y esas frases, aunque parecían inocentes, estaban construyendo una jaula invisible alrededor de mi abundancia. Tal vez tú también estás atrapado en esa jaula sin saberlo. Tal vez has recibido bendiciones, pero no has podido disfrutarlas. Tal vez tu mente sigue siendo esclava de una historia que ya no corresponde a tu realidad. Pero hoy, justo hoy, tienes la oportunidad de cambiar eso. No necesitas convertirte en experto en desarrollo personal. Solo necesitas empezar a hablarle a tu mente con la misma fe con la que le hablas a Dios. Cada mañana, declara lo que deseas pensar, no lo que te metas de mi sentir. Elige frases como, estoy capacitado para administrar lo que recibo. Dios me da sabiduría para multiplicar. Mi mente se alinea con los pensamientos del reino. Y hazlo con intención, no como un ritual, sino como un acto de transformación. Toma nota también de lo que consumes, porque lo que entra por tus oídos y tus ojos también forma tu pensamiento. Si te rodeas de noticias que solo muestran crisis, de personas que se quejan, de contenidos que celebran la carencia como virtud, ¿cómo esperas pensar distinto? Elige bien tu alimento mental, porque así como no puedes tener un cuerpo sano comiendo basura, no puedes tener una mente renovada consumiendo toxicidad. No se trata de negar la realidad, se trata de interpretarla desde una perspectiva más alta, desde la certeza de que no estás solo, de que no estás atado al sistema del mundo, de que tus finanzas, tus oportunidades y tu progreso no dependen del azar, sino de tu obediencia y tu mentalidad. Dios puede darte todo, pero si tu mente no está preparada, eso se convertirá en peso, no en bendición. Por eso, antes de pedir más, pregúntate, ¿estoy listo para sostener lo que deseo recibir? La mente también necesita descanso. Hay personas que viven en alerta constante, siempre pensando en lo que falta, en lo que puede salir mal, en lo que no han hecho. Y esa saturación crea un bloqueo, porque una mente sobrecargada no puede recibir revelación. Y sin revelación, no hay dirección. Por eso, busca espacios de silencio, no para escapar, sino para conectar. Para escuchar esa voz que siempre ha estado dentro de ti, pero que el ruido ha silenciado. Esa voz te recuerda que no eres escaso, que no eres víctima, que no estás atrasado, que lo que Dios quiere darte ya existe, pero necesita una mente dispuesta a sostenerlo. Y esa disposición no se fabrica, se cultiva. Con disciplina, con honestidad, con humildad para reconocer que siempre hay algo que mejorar. Hoy, tu mayor inversión no es en un curso ni en una nueva estrategia. Es en tu mentalidad, porque puedes cambiar todo lo externo,
Pero si tu mente sigue atrapada en patrones viejos, volverás al mismo lugar. Y no te exijas resultados inmediatos. La mente se renueva por repetición, no por impulso. Cada día que eliges pensar distinto, estás derribando una pared. Y cada pared que cae, permite que entre más luz. Esa luz es la que va a iluminar tu camino, no para que camines sin problemas, sino para que camines con visión. Multiplicar tu capital no es un truco, es una consecuencia de una mente que dejó de pensar desde la necesidad y empezó a pensar desde el propósito. Una mente que dejó de decir, no puedo, y empezó a declarar, con Dios, sí puedo. Una mente que dejó de verse como una carga y comenzó a verse como canal. Hoy estás más cerca de esa mentalidad que ayer, porque hoy elegiste mirar hacia adentro, y eso es más poderoso que cualquier técnica externa. Porque todo lo que necesitas para prosperar ya está sembrado dentro de ti. Solo necesitas permitir que florezca. Y ese florecimiento empieza aquí, en la decisión de pensar diferente. No porque alguien te lo dijo, sino porque tú lo creíste. Porque tú lo sentiste. Porque tú estás listo para vivirlo. Hay decisiones que abren puertas que ninguna estrategia financiera podría imaginar. Acciones que, desde fuera, parecen pequeñas, pero que en el mundo espiritual desencadenan respaldos que no se explican con lógica. Porque en el reino, los recursos no son solo herramientas, son señales. Y lo que haces con ellos refleja lo que crees, lo que valoras y lo que estás dispuesto a recibir. Honrar a Dios con tus recursos no es una transacción, es una declaración. Es la forma más tangible de decirle al cielo: confío en tu propósito más que en mi plan. Dependo de tu respaldo más que de mis cálculos. Eres mi socio, no mi opción secundaria. Pero aquí es donde muchos tropiezan. Porque se sienten cómodos orando por ayuda, esperando milagros, buscando provisión. Pero siguen tratando sus recursos como si fueran solo suyos. Separan a Dios de su economía. Hablan con Él de sus emociones, de sus relaciones, de sus sueños, pero no lo integran en sus presupuestos, en sus decisiones de inversión, en sus proyectos. Y entonces se preguntan por qué los resultados no son sostenibles. Dios no está buscando que lo invites solo al final del proceso. Él quiere ser parte desde el principio, no porque necesite tu permiso, sino porque tú necesitas su dirección. Porque cuando los planes nacen desde el reconocimiento espiritual, crecen con respaldo sobrenatural. Existen proyectos que prosperan más por la intención que por el capital inicial. Emprendimientos que florecen no porque el mercado estaba listo, sino porque el corazón del fundador estaba alineado con algo más alto. Y cuando eso sucede, el favor llega en formas que no puedes anticipar. Personas clave aparecen, decisiones difíciles se vuelven claras, obstáculos se disuelven sin explicación. Eso no es suerte, es respaldo. Y ese respaldo se activa con honor. Honrar a Dios no significa solo dar una parte de lo que tienes. Significa entender que todo lo que tienes viene de Él. Y cuando esa convicción se vuelve práctica, cuando apartas, cuando administras con integridad, cuando renuncias a prácticas dudosas aunque parezcan rentables, tu proyecto se convierte en una plataforma para lo divino. No hay respaldo donde hay doble moral, no hay bendición donde hay egoísmo encubierto, porque el reino no responde al camuflaje, responde a la verdad. Y si tú haces de tu economía un altar, Dios hará de tus decisiones un canal. He conocido momentos donde un proyecto parecía no avanzar. La idea era buena, la estrategia sólida, pero faltaba algo. Había tensión, había desgaste, había duda. Y al mirar bien, descubrí que el punto de quiebre era uno. No lo había consagrado, no lo había entregado. Lo había armado desde mi lógica, sin involucrarlo a él en los detalles. Solo lo mencionaba cuando las cosas no funcionaban. Era un patrón, hasta que un día, ya agotado, me detuve, lo reconocí
y lo devolví a sus manos. Y en esa rendición comenzó el cambio. La honra no se expresa solo con palabras, se manifiesta en decisiones, en cómo manejas tus ingresos, en lo que priorizas, en lo que estás dispuesto a soltar si se vuelve un ídolo. Porque si tu proyecto se convierte en tu fuente de identidad, has desplazado a Dios del centro. Y nada que lo reemplace puede sostenerte. El respaldo divino llega cuando el corazón se limpia de agendas ocultas, cuando tu por qué es más fuerte que tu cuánto, cuando entiendes que el éxito no es validación, sino expansión. Expansión de propósito, expansión de servicio, expansión de bendición para otros. Hay proyectos que parecen pequeños, pero que llevan en sí un llamado enorme. Y ese llamado solo se activa cuando la semilla está consagrada, cuando no se levanta desde el ego, sino desde la misión. Cuando en cada parte del plan hay un eco que dice, esto es más grande que yo. Tu proyecto, por más técnico que parezca, puede ser una ofrenda. Una empresa puede ser altar. Un presupuesto puede ser pacto. Pero eso depende de cómo lo construyes, desde la ansiedad o desde la obediencia, desde el orgullo o desde la dependencia. No necesitas tenerlo todo claro. Solo necesitas estar dispuesto a no dejarlo fuera, a no tomar decisiones importantes sin consultarlo, a no ocultar áreas que te parecen demasiado humanas. Porque Dios no tiene límites. Él no opera solo en lo espiritual. Él bendice planes, negocios, estructuras, si estos están edificados con fe y verdad. Cuando tomas el hábito de honrarlo con tus recursos, algo cambia en tu espíritu. Ya no vives desde la urgencia. Ya no te obsesionas con cada resultado. Ya no mides tu valor por lo que logras, sino por la fidelidad con la que caminas. Y esa fidelidad, aunque nadie más la vea, es la que desencadena milagros. Es la que hace que los procesos sean más livianos. Es la que convierte los no en todavía no. Es la que transforma obstáculos en aprendizaje. Nadie puede prometerte que todos tus proyectos saldrán como esperas. Pero lo que sí puedes tener por seguro es esto. Si lo honras con tus recursos, Él se manifestará en los procesos. A veces para impulsar. A veces para redirigir. A veces para detener lo que te iba a destruir. Y esa intervención, aunque duela en el momento, será siempre protección. Existen momentos donde te tocará elegir, avanzar por lógica o esperar por dirección, invertir por presión o sembrar por convicción, ganar rápido o edificar firme. Y en esos momentos, la diferencia no la hará tu experiencia, la hará tu nivel de honra. ¿Estás dispuesto a dejar que Él te diga cuándo, cómo y con quién? ¿Estás listo para perder alguna ganancia si eso significa mantener tu integridad? Porque la honra cuesta, pero el respaldo vale más. Y no hablo solo de grandes cantidades. El principio aplica en todo nivel. Desde el pequeño ingreso que decides consagrar hasta la gran inversión que eliges revisar con oración. Porque no es el monto lo que determina la bendición. Es la intención. A veces el respaldo llega como paz. Otras veces, como estrategia clara. A veces, como puertas que se abren sin explicación. Y otras, como fuerza interior para no rendirte cuando todo se pone cuesta arriba. Pero siempre llega. Y cuando lo hace, lo sabes. Porque no se siente como suerte, ni como coincidencia. Se siente como propósito cumpliéndose. Tu proyecto, sea cual sea, puede ser una semilla de reino, una extensión de lo que crees, una plataforma donde Dios se glorifique. Pero para eso, necesitas honrarlo con cada parte. No solo en los resultados, sino en los procesos. No solo en las ganancias, sino en las decisiones previas. Esa coherencia es la que activa el respaldo, porque el cielo no respalda intenciones escondidas. Respeta lo que está alineado, lo que es limpio, lo que está dispuesto a crecer a su ritmo. Y si sientes que tu proyecto ha estado estancado, no siempre significa que está mal.
Tal vez lo único que falta es que sea entregado, que dejes de cargarlo solo, que lo pongas en manos del que ve más allá. Porque a veces la única diferencia entre un sueño frustrado y una visión cumplida es el acto de consagrarlo. Ahí comienza el verdadero impulso. El error más común que cometemos al hablar de dinero es pensar en él como algo que debemos acumular, como si nuestra meta fuera llenar un recipiente hasta el tope, cuidarlo, protegerlo, esconderlo del riesgo. Pero ese pensamiento es justo lo que bloquea la verdadera bendición. Porque el reino no opera con la lógica del recipiente, opera con la lógica del canal. Un recipiente guarda, un canal fluye. El recipiente se llena hasta un punto. El canal nunca deja de recibir porque nunca deja de dar. Y ahí está el secreto. Mientras quieras retenerlo todo por miedo a perderlo, el flujo se estanca. Pero cuando entiendes que tu economía es solo un medio, no un fin, Dios te convierte en un punto de distribución divina. Y no se trata de vivir sin sabiduría ni de regalar lo que no tienes. Se trata de comprender que fuiste creado para administrar, no para almacenar. Que tus recursos son extensiones de tu fe, de tu obediencia, de tu misión. Y si ese flujo se detiene, no por escasez, sino por miedo, comienzas a perder lo más importante, la sensibilidad espiritual. Porque cuando vives como canal, estás constantemente conectado con la necesidad del otro. Aprendes a discernir cuándo sembrar, cuándo compartir, cuándo sostener a alguien que Dios pone en tu camino. Y eso te saca del egocentrismo financiero. Te transforma. Te recuerda que tu provisión no se agota porque no depende solo de ti. Hay una paz que solo se experimenta cuando dejas de medir tu valor por cuánto tienes guardado. Cuando sueltas la obsesión por el control y abrazas el movimiento del espíritu también en tus finanzas. Porque el canal no se preocupa por el volumen, se enfoca en no bloquearse. Y esa debe ser tu prioridad, que nada dentro de ti cierre el paso. Ni el orgullo, ni la culpa, ni el miedo, ni la ambición. Todo lo que llega así tiene una razón, no para estancarse, sino para llegar a donde se necesita. Y cuando Dios ve que puede confiar en ti como canal, entonces el flujo se amplía, porque el reino invierte en corazones dispuestos, en manos abiertas, en almas que no preguntan ¿qué gano?, sino ¿a quién bendigo? Ese es el cambio que transforma la economía espiritual. No acumular, sino dejar pasar. No proteger por temor, sino administrar por propósito. Porque en el reino, los canales nunca se vacían. Siempre reciben más, porque siempre están listos para entregar. Lo más peligroso de una revelación espiritual es postergarla. Sentir que es poderosa, saber que es verdad, pero decidir hacer algo al respecto después. Esa demora, ese ya lo haré, es lo que apaga el fuego de lo que pudo haber sido un cambio radical. Porque la ley espiritual que multiplica tu capital no se activa con intención, se activa con acción. No importa cuánto hayas comprendido, no importa cuán tocado te sientas por este mensaje, lo único que realmente marcará la diferencia en tu vida es lo que hagas hoy, con lo que sabes ahora. Cada minuto que dejas pasar sin aplicar esta verdad es una oportunidad que se enfría, un terreno que no recibe semilla, un ciclo de bendición que vuelve a posponerse. Dios no habla por entretenimiento. Cada palabra que despierta tu espíritu es una cita divina, un momento específico donde el cielo se alinea con tu presente y te extiende una llave, no para otro momento, para este instante. Y si la ignoras, no es que Dios te castigue, es que te vuelves sordo a la próxima instrucción. Tantas veces oramos por señales, por puertas, por ayuda. Y cuando la palabra llega, creemos que es solo inspiración. Pero esa voz que sientes en lo profundo, que te empuja a ordenar tus finanzas, a sembrar con intención, a dejar de acumular por miedo, a visualizarte como canal, no es motivación humana,
Es un llamado a actuar. Y el tiempo para actuar es ahora. No cuando tengas más dinero, no cuando sientas menos miedo, no cuando todo esté claro. Porque la fe nunca espera a que todo sea perfecto. La fe construye mientras camina, planta mientras llora, siembra aunque el terreno parezca seco, porque sabe que no camina sola. Si dejas pasar este momento, volverás al ciclo de siempre, el del entusiasmo momentáneo que se disuelve en rutina, el del deseo de cambio que muere en la comodidad. Pero si hoy decides hacer algo distinto, aunque sea pequeño, se activa algo inmenso. Porque el reino se mueve por pasos de fe, no por intenciones paralizadas. No necesitas hacer todo en un día. Solo necesitas dar el paso que sabes que te toca. Revisar tus números. Apartar lo que debes. Entregar lo que te cuesta. Cambiar una conversación interna. Sembrar donde antes temías. Hoy, no mañana. Porque lo que pospones por miedo termina marchitándose por falta de decisión. La voz que te habló en estas líneas no quiere inspirarte, quiere transformarte. Pero esa transformación necesita tu respuesta, no con promesas, con obediencia, no con emociones, con movimiento. Y ese movimiento comienza ahora. Porque lo que Dios quiere activar en tu vida no puede esperar más. Porque lo que tú estás buscando ya está buscando que tú digas, estoy listo. Hay algo dentro de ti que ya entendió el mensaje. Algo que se removió, que se quebró, que se encendió. No fue casualidad que llegaras hasta aquí. No es casualidad que esta palabra haya resonado justo ahora, en medio de esta temporada, con las luchas que estás enfrentando y las preguntas que te callas. Porque cuando el alma está lista para crecer, Dios envía instrucciones claras. No para impresionarte, para activarte. Ahora sabes que tu capital no se multiplica solo con esfuerzo, sino con alineación. Que cada semilla que sueltes tiene un destino. Que dar con fe activa flujos que no entiendes. Que el desorden interno no es inocente, es un bloqueo. Que tu mentalidad puede ser el campo fértil o la piedra de tropiezo. Que cuando lo honras en lo cotidiano, Él respalda lo extraordinario. Que tu economía no es un recipiente para proteger, sino un canal para fluir. Y que lo más importante de todo esto es que debe comenzar hoy. No más excusas espirituales disfrazadas de espera. No más retrasos mentales disfrazados de análisis. No más oraciones que buscan evitar el cambio. El cielo ya habló. El mapa está frente a ti. El terreno es tu corazón. Las herramientas, tu fe, tu obediencia, tu humildad. ¿Y Dios? Sí. Dios está listo para multiplicar lo que pongas en sus manos. Pero ese multiplicar no se mide solo en billetes. Se mide en paz, en dirección, en estabilidad, en oportunidades que no dependen de la economía global. Se mide en cómo duermes por la noche sabiendo que no estás solo, que lo que haces con tus recursos ahora tiene sentido eterno. Se mide en la tranquilidad de saber que no estás acumulando por miedo, sino sembrando por propósito. Tal vez no veas los frutos mañana. Tal vez algunas cosas duelan, porque toda reestructuración interna duele, pero también libera. Y cuando la bendición comience a caer, porque va a caer, no te va a sorprender. Vas a reconocerla. Porque ya no estarás actuando como alguien que espera un milagro. Estarás viviendo como alguien que entendió el principio. Y eso lo cambia todo. Esta no es una teoría más, no es una emoción pasajera, es una ley espiritual. Y cuando tú caminas dentro de esa ley, el mundo natural comienza a alinearse. Las personas correctas llegan, las ideas claras fluyen, las oportunidades se presentan. No porque funcione, sino porque fue diseñada por Dios para que funcione en quien cree. Así que si algo dentro de ti dijo, sí, si sentiste esa certeza en el pecho, si sabes que este mensaje fue para ti, entonces no lo dejes en palabras, conviértelo en acción. Hoy, no esperes a tener más.
No esperes a estar listo, porque ya estás. Solo faltaba esta señal. Y ya la recibiste. Todo lo que has vivido hasta hoy te ha estado preparando para este momento. Nada fue al azar. Ni tus caídas, ni tus dudas, ni tus silencios. Todo te trajo hasta aquí. Ahora sabes que no necesitas más motivación. Necesitas decisión. Ya no se trata de esperar bendición, sino de convertirte en tierra fértil para recibirla. No estás roto, estás siendo reconstruido. Y lo que viene será más grande que todo lo que perdiste. Pero empieza con un acto. Uno solo. El que digas, sí, lo haré. Y cuando lo digas, el cielo se va a mover. Muchas gracias.